Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión del grupo de estudio de las enseñanzas de Set. Esta vez lo vamos a hacer con el libro Habla Set. Y estamos en un punto intermedio del capítulo 5, cómo el pensamiento da forma a la materia. Puntos coordenados. Y precisamente pues nos hemos quedado en la página 99 del libro regular, en el descanso de las 21:57. Set nos ha estado explicando ya en esta sesión 524, pues toda la cuestión de cómo existen puntos coordenados absolutos. Hay 4, contienen muchísima energía. Luego existen unos puntos subordinados, principales y otros secundarios. Van disminuyendo y son los puntos a partir de los cuales un pensamiento, junto con la emoción que conlleva, activa la energía pura de esos puntos y a partir de ahí se contribuye a la creación de la materia. Vamos a continuar pues con la explicación de Set en este descanso de las 21:57. Dice: Jane se sentía mejor ahora. Se sorprendió cuando le dije, dice Rob, que su ritmo había sido muy lento. Cuando está en trance no tiene conciencia de que hace pausas, ni de su número. No tengo el menor sentido del tiempo cuando estoy en ese estado, dijo. Mi espacio está lleno, no conozco otra manera de expresarlo. Continuamos al mismo ritmo a las 22:17. Y sigue explicando Set. Por lo tanto, estos son puntos de energía concentrada. Se refiere a los diversos puntos subordinados, que son muchos, que están entre los puntos principales y los 4 absolutos. Y que es una urdimbre que le da una especie de estructura invisible a nuestro espacio, en la que podemos encontrar en cada uno de esos puntos la energía necesaria para realizar esa creación de la materia a partir de nuestro pensamiento, emoción. Los puntos subordinados son mucho más comunes y, hablando de una manera práctica, afectan a vuestras ocupaciones diarias. Hay lugares que son mejores que otros para construir casas o estructuras, puntos en los que la salud y la vitalidad resultan fortalecidas, donde, si las demás condiciones son iguales, las plantas crecerán y florecerán, y donde parecen encontrarse todas las condiciones benéficas. Bueno, esto ya era un conocimiento que tenían los antiguos en Oriente, y de él derivan cuestiones pues tan prácticas como la acupuntura, como la cuestión de la Qi, de ahí viene el Reiki, de esas energías que se pueden activar en el cuerpo y, como está explicando Set, son muy influenciadas por esos puntos subordinados. También tenemos el Feng Shui. El Feng Shui estudia pues la cuestión de la orientación y naturaleza energética, vibratoria, magnética, como cualidad de los objetos en una casa. La orientación que tenga la casa es importante, la orientación que tiene la zona de sueño es muy importante, debe estar orientada
hacia el norte magnético, como ya les ha dicho Seth en alguna ocasión a Jane y a Robert, que reconocieron al principio de empezar con Seth que no le hicieron mucho caso a estas sugerencias que les hacía. Algunas personas son capaces de sentir esos lugares instintivamente. De hecho, también nos dice Seth, las pirámides de Egipto son uno de los casos en los que ocurre que hay lugares más favorables que otros, donde tanto las ideas como la materia reciben una carga más alta. Bien, pues las pirámides, tanto precolombinas como egipcias, debieron construirse en algunos de esos lugares en los cuales algunas personas son capaces de sentirlos instintivamente, esas energías. Ello ocurre dentro de ciertos ángulos formados por puntos coordenados. Lógicamente, si hay puntos invisibles en el espacio, entre ellos se forman unos ángulos en los que, como dice Seth, es más favorable la biología o la duración de una edificación, incluso comenta la duración de una idea. Obviamente, los puntos no son físicos, es decir, no son visibles aunque se puedan determinar matemáticamente, pero se los puede sentir como energía intensificada. Nosotros, no obstante, tenemos un cuerpo energético sobrepuesto sobre el cuerpo físico, como una variante del cuerpo físico, ya que toda nuestra biología es energía, solo que en algunos casos más densa, cuerpo físico material, y en otros casos menos densa, cuerpo energético. Y de hecho, bueno, pues tenemos unos canales de entrada y salida de esa energía, son los chakras, hay 7 principales, aunque realmente son muchos más. Esto es una información al alcance de cualquiera, todos la conocemos, y de esa forma, pues nuestro cuerpo energético se está comunicando, recibiendo, intercambiando esa energía. 22-23. En cualquier habitación hay áreas particulares en las que las plantas crecerán más efectivamente que en otras, suponiendo que ambas áreas contengan todos los requisitos necesarios, como la luz. Esto también lo sabemos, los que hemos tenido plantas, que en algunos casos, bueno, pues las plantas van muy bien y en otros no tanto. Y nos dice Seth, se debe a estos ángulos que forman esos puntos, que son ángulos en los que hay más energía concentrada que en otros. Esto hace que haya lugares en las habitaciones que sean más proclives a ese crecimiento vegetal, a ese crecimiento biológico. Todo vuestro espacio está impregnado de estos puntos coordenados, lo que da lugar a que se formen ciertos ángulos invisibles. 22-26. Para simplificar, algunos ángulos están más en las afueras que otros y serán menos favorables a todas las condiciones de crecimiento y actividad. Cuando hablemos de estos ángulos, los vamos a tratar como tridimensionales, aunque por supuesto son multidimensionales. No debemos aquí confundir. Esta afirmación de ser tridimensional se refiere a nuestra dimensión física. Aquí el problema terminológico es que se emplea la misma palabra, dimensión, para describir las características de nuestra dimensión física. Tiene características espaciales, alto, largo y ancho, al revés, alto, largo y ancho. Es el mismo término que se emplea para describir las diferentes dimensiones. Nuestra dimensión física tendría
3 dimensiones, ese es el problema que puede llevar a la confusión terminológica, que empleamos el mismo vocablo para describir el objeto y sus características. El objeto, nuestra dimensión física, sus características, 3 magnitudes. ¿De acuerdo? En otras dimensiones, pues, habría otras magnitudes diferentes, otras características diferentes. Repetimos y seguimos. Para simplificar, algunos ángulos están más en las afueras que otros y serán menos favorables a todas las condiciones de crecimiento y actividad. Cuando hablemos de estos ángulos los vamos a tratar como tridimensionales, aunque por supuesto son multidimensionales. Dado que la naturaleza de estos ángulos no es el tema principal de mi libro, no es posible explicarlos extensamente aquí. En ciertos momentos parecen ser más fuertes que en otros, aunque estas diferencias no tienen nada que ver con la naturaleza de los puntos coordenados, ni con la del tiempo. Hay otros elementos que los afectan, pero no necesitamos preocuparnos por ellos ahora. Bueno, se cierra aquí esa explicación sobre los ángulos existentes entre los puntos, simplemente nos dice que esos ángulos existen y que en ellos se manifiesta la energía más que en otros lugares del espacio y que por tanto afecta a la materia, especialmente a la biológica. Luego además nos dice que en algunos momentos esa energía puede parecer más fuerte que en otros momentos porque hay otros elementos que los afectan, pero no entran en la explicación. 22.31. Los puntos de energía concentrada se activan por medio de intensidades emocionales que están perfectamente dentro de vuestro alcance normal. Son nuestras emociones las que activan esos puntos de energía que, digamos, que lanzan su activación, su mayor vibración, su efectividad como generadores, creadores de la materia. Por consiguiente, se añade una mayor cantidad de energía a ese pensamiento o sentimiento original. Refuerzan el pensamiento o sentimiento original. El pensamiento o sentimiento activa la energía y refuerza ese pensamiento o sentimiento que al final acaba por una planificación de diseño complejísima de nivel de mente planificadora superior, deviniendo aquí en la dimensión físico-material con un retardo, pero en la morontial, en la dimensión energética, en la dimensión psicoemocional, se generan formas instantáneas de esa sustancia que no tenemos vocablo para mencionarla, podríamos decir esa sustancia astral. El libro de Urantia la denomina morontial. Por consiguiente, se añade una mayor cantidad de energía a ese pensamiento o sentimiento original y se acelera su proyección hacia la materia física, independientemente de la naturaleza del sentimiento. En otras palabras, estos puntos son como generadores invisibles de energía, que se activan cuando un pensamiento o sentimiento emocional con la suficiente intensidad entra en contacto con ellos. A su vez, estos puntos intensifican la causa que los activa de una manera bastante neutra. El pensamiento activa el punto donde se encuentra esa energía, el punto subordinado, coordenado, y una vez activado, esa energía le da más fuerza al pensamiento o al sentimiento a la hora de proyectarse hacia la creación de la materia física. Estamos transmitiendo este material con cierta lentitud, puesto que es nuevo, pero principalmente porque quiero expresarlo en los términos más precisos, y como Rugur carece de formación científica, debo poner en juego
toda mi inventiva. Ya estábamos viendo por estos descansos que había poco texto en muchos minutos. Ya lo decía Rob al transcribir que Jane estaba yendo muy lenta. Ahora se te explica por qué. La canalización a veces, pues, debido a esa manipulación de la estructura psicológica sobre la cual o a través de la cual canaliza el emisor esa información, esa estructura psicológica, lógicamente, pues es más apta en algunos casos para recibir una determinada información que otra, de forma que los conocimientos y experiencia previa de esa estructura psicológica pueden ayudar a la canalización en los temas que versan sobre o coinciden sobre esos conocimientos o experiencia previa que tiene la persona. Si no, pues la canalización, como dices, es más lenta. Y como Rubur carece de formación científica, debo poner en juego toda mi inventiva, dice Seth. Podéis tomaros un descanso. De 22:39 a 23:14. Pues más de media horita de descanso. Ahora bien, simplificando, la experiencia subjetiva de una conciencia se expresa automáticamente como unidades de energía electromagnéticas. El cerebro recibe y transmite energía electromagnética. Al recibirla, la transforma. Es un transformador bioquímico en energía bioquímica, las neuronas. Y luego, a su vez, al generar un pensamiento propio, emite. La conciencia se expresa automáticamente como unidades de energía electromagnéticas, las cuales existen por debajo del alcance de la materia física. No se encuentran porque son de otra dimensión, una dimensión mental. Son, si así lo preferís, partículas incipientes que aún no han emergido en la materia. Y estas partículas incipientes que aún no han emergido en la materia son lo que el libro de Urantia describe como los ultimatones, que ya en 1920-30, fecha de la canalización del libro de Urantia, decía que todavía no los había descubierto nuestra ciencia y tardaría aún en descubrirlos. Vamos a leer un poco en el libro de Urantia sobre los ultimatones. A ver si logro encontrarlo. Pues he tenido algún problema tecnológico y no va a poder ser con búsqueda a través del móvil, pero sí creo que lo puedo encontrar directamente en el libro de Urantia. Ya que creo tener localizado dónde está.
Claro que buscar en el libro Durantia es como buscar una aguja en un pajar, o mucho peor. Y sé cuál es el documento, pero no sé exactamente el sitio donde habla de los ultimatones. Habla en varias partes el libro Durantia de los ultimatones. Pero yo tenía localizado un sitio concreto donde da una buena referencia y me parece que va a ser que no lo voy a encontrar. Así en una lectura diagonal. Bueno, pues no lo encuentro. Y sencillamente, pues explicamos lo que dice el libro Durantia de los ultimatones, que son precisamente pues la última conexión que no ha descubierto nuestra ciencia física y que explicaría lo que ya los experimentos de física cuántica acreditan, y es la influencia de la mente sobre la materia. En cuanto conozcamos la existencia de esos ultimatones, que son precisamente los puntos, las unidades de energía, de esa energía pura a la que se está refiriendo Seth, que conforman estos puntos coordenados y subordinados, principales y absolutos, cuando los lleguemos a conocer, cuando los descubramos, pues ahí podremos ya comprender y hacer una física razonable sobre cómo la mente influye en la materia. Bien. Pues seguimos. Repetimos, son, si así lo preferís, partículas incipientes que aún no han emergido en la materia. Estas unidades son emanaciones naturales de todos los tipos de conciencia. Son formaciones invisibles que resultan de la reacción a cualquier tipo de estímulo. Normalmente no están aisladas, sino que se unen obedeciendo a ciertas leyes y cambian tanto su forma como su pulsación. Su duración, entre comillas duración, dado que, bueno, pues Seth nos habla en términos temporales para que lo entendamos, pero a esos niveles no hay afectación de tiempo. Su duración depende de la intensidad original que encierran, es decir, de la intensidad del pensamiento, la emoción, los estímulos o la reacción originales que las originó. 23-21. Simplificando otra vez, va a resumir Seth. Os digo que, en ciertas condiciones, pueden llegar a condensarse en forma de materia. Aquellas unidades electromagnéticas que tengan la suficiente intensidad activan automáticamente los puntos coordenados, subordinados de los que os he hablado. Por lo tanto, estas se aceleran y se condensan en materia mucho más rápido. Hablando en vuestros términos, que las unidades de menor intensidad. A estas unidades las moléculas les parecerían tan grandes como planetas. Por eso aún no las ha descubierto la ciencia, porque son más pequeñas en proporción de miles de millones de unidades de tamaño. A estas unidades las moléculas les parecerían tan grandes como planetas. Los átomos, moléculas, planetas y estas unidades de energía electromagnética son simplemente manifestaciones diferentes de los mismos principios que permiten la existencia a estas unidades. Es decir, que todo el universo físico material es una emanación de la conciencia.
detallando la frase, que todo el universo físico-material consiste en que la conciencia manipula una energía que aún no hemos descubierto los humanos, que es la que se transforma posteriormente en materia. Todo el universo, planetas, átomos, moléculas, da igual el tamaño, dado que los planetas se componen finalmente de moléculas y de átomos y de partículas subatómicas. Más pequeñas que los cuantos serían estos ultimatones, que son precisamente los que son activados por esas unidades electromagnéticas que emite la conciencia en general, parte de la cual, muy diseñada y especificada, llevamos nosotros en esta manifestación físico-material. Es solo vuestra posición relativa, vuestro enfoque dentro de un espacio y un tiempo aparentes, lo que las hace parecer tan improbables. Estamos a una escala en la que todavía nuestros medios no han descubierto esas partículas. Cada pensamiento o emoción, por lo tanto, existe como una unidad de energía electromagnética o como una combinación de ellas en ciertas condiciones, y con la ayuda de los puntos subordinados, frecuentemente emergen en los componentes básicos de la materia física. Esta aparición como materia física ocurre como resultado neutro, independientemente de la naturaleza del pensamiento o emoción dados. Lo que sucede es que la naturaleza del pensamiento o emoción dados imprime un propósito a esa creación, que posteriormente se convertirá en objeto manifestado de ese propósito. Pero realmente el proceso de creación técnicamente es igual en cualquier pensamiento o emoción. Esto es como en los objetos físicos. Hay objetos físicos sólidos, como el hierro, gaseosos, líquidos, pero todos están compuestos de los mismos átomos, de las mismas moléculas, de las mismas partículas subatómicas. Eso no cambia. Y el proceso de transformación del ultimatón en materia, manipulado por la intención, por ese pensamiento, guión, emoción, es el mismo. Otra cosa es que, dado el propósito del pensamiento, emoción, pues luego se produzca una manipulación en un sentido o en otro, más densa, menos densa. Pero el proceso es el mismo. Esta aparición como materia física ocurre como resultado neutro, independientemente de la naturaleza del pensamiento o emoción dados. Las imágenes mentales, acompañadas de una emoción intensa, la visualización mental con una emoción intensa, son por tanto un anteproyecto a partir del cual aparecerán, hablando en vuestros términos, los correspondientes objetos, condiciones o acontecimientos físicos. Pensad que somos todas las conciencias vitales manifestadas en un determinado entorno o plano, como este físico-material, o no, las que colectivamente damos forma con acuerdos previos, de los que no tenemos ni idea nosotros desde esta mentecita material, a toda esa realidad.
Fijaos que en textos tan importantes como un curso de milagros en los que se nos dice que efectivamente somos creadores, pues no nos podíamos imaginar que nuestro proceso creativo en este plano físico-material fuese descrito tan maravillosamente en otro texto revelado como este. Bien, fin del dictado. ¿Tenéis alguna pregunta? No. Nuestro capítulo 5 va muy bien. Mis más cariñosos saludos y que paséis una buena noche. Buenas noches, Seth, y muchas gracias. 23:32. Aquí acaba la sesión 524 y da comienzo a la sesión 525 que vemos a continuación. Sesión 525, 22 de abril de 1970, 21:14, miércoles. Esa noche el dictado del libro de Seth estuvo precedido de 4 páginas de material personal que hemos omitido. Continuamos después de una pausa a las 22:03. La intensidad de un sentimiento, pensamiento o imagen mental es, por consiguiente, el elemento importante que determina su posterior materialización física. La intensidad del pensamiento. Imaginaos un pensamiento, una visualización, un pensamiento conceptual, un pensamiento relacional, intenso mentalmente y soportado por una emoción intensa y mantenido en nuestro tiempo, algo que es fundamental para poder consolidar una creación, visualizar lo que se desea y mantenerlo en mente y realizarlo con una intensa emocionalidad. La intensidad es el núcleo sobre el que se forman las unidades de energía electromagnética. Cuanto más intenso sea el núcleo, más rápida será la materialización física. Esto se aplica independientemente de que la imagen mental sea de terror o de gozo. Es neutro el proceso. Bien, aquí tenemos un problema importante. Si vuestra configuración mental es muy intensa y tenéis imágenes mentales muy vívidas y de fuerte carga emocional, esas imágenes originarán muy rápidamente acontecimientos físicos. Dice Seth que es un problema importante. De ahí la continua apelación de toda la información espiritual recibida al control mental, vigilancia de la mente, vigilancia de tus pensamientos, vigilancia de su naturaleza, como vía del control emocional, dado que una fuerte intensidad se materializa muy rápidamente. Fijaos, en la dimensión colindante, en la dimensión morontial que acabamos de comentar, es instantánea una materialización formal de un pensamiento. Instantánea. En la dimensión físico-material hay un retardo, dado que el diseño es otro. El tiempo afecta de otra forma. Pero finalmente, la intensidad emocional se materializa. Lo que ocurre es que al desconocer la parte inconsciente de nuestra mente, que también está influyendo, al desconocer lo previamente planificado y al desconocer el proceso de manifestación, es decir, al desconocer bastante del proceso con el cual creamos y teniendo un retardo temporal considerable y habiendo dado por hecho a nivel de creencia arraigada el que los objetos físicos son independientes completamente de nosotros,
dado que el hilo argumental de nuestra vida hace que esos objetos físicos parezcan fabricados, adquiridos, etcétera, etcétera, que es otro diseño para darle verosimilitud, todo esto hace que esto, aun explicado así por Seth, nos parezca sumamente extraño. Pero es una coincidencia de todas las revelaciones modernas la cuestión de que nosotros generamos nuestra realidad colectivamente en lo colectivo e individualmente en lo que nos atañe exclusivamente a nosotros, en tiempo real, sobre la marcha. Y sigue diciéndose, después de decir que tenemos un problema importante, el tremendo poder creativo que tenemos si no sabemos controlarlo. Y lógicamente no tenemos ni idea de que lo tenemos siquiera, pues ¿cómo vamos a poder controlarlo? Ya ahora que sabemos que lo tenemos, todavía va a ser difícil controlarlo. Igualmente, si sois de naturaleza muy pesimista, dados a pensamientos y sentimientos de desastres en potencia, estos pensamientos se reproducirán con bastante fidelidad en vuestra experiencia. Más adelante Seth nos hablará de una cuestión muy interesante que es la cuestión meteorológica. Nos dirá que nosotros somos los generadores de las condiciones meteorológicas, nosotros colectivamente. Claro, tenemos que darnos cuenta de que pese a las limitaciones artificiales de nuestra mentecita material, de nuestra conciencia de vigilia, artificiales, base de un diseño que utilizamos aquí, pese a esas limitaciones, nosotros estamos utilizando la única gran mente existente, la mente infinita, en su variante de mente cósmica dentro del sueño. Pero sigue siendo la mente infinita, con lo cual podemos realizar acuerdos en tiempo real, es decir, con total independencia del tiempo, que se manifiestan posteriormente en nuestra experiencia, como por ejemplo con la naturalidad con la que cambia la meteorología, hasta el punto de que la hacemos incluso previsible por los meteorólogos. Viene un frente de bajas presiones, una borrasca por el norte, en fin. Cuanto más intensa sea vuestra imaginación, más importante será. Por ello, que seáis conscientes de los métodos a través de los cuales la experiencia interna se convierte en realidad física. Seth llega un momento en que no te cuenta más detalle, te habla de los puntos coordenados, de los subordinados, de los principales, de los secundarios, pero no te cuenta más porque tampoco lo íbamos a entender cómo se produce efectivamente esa manipulación. Ya cuenta bastante, el pensamiento, emoción atrae la energía que sirve para manipular la infraestructura que siempre es naturaleza y esencia divinas, siempre. Y nosotros las manipulamos con nuestro pensamiento para diseñar todo aquello que queramos. Esto que dice de cuanto más intensa sea vuestra imaginación, más importante será por ello que seáis conscientes de los métodos. Por eso nos lo cuenta. Oye, no os lo cuento enteramente porque no lo vais a poder entender, pero sí os digo todo esto para que seáis conscientes de que con completa precisión vosotros generáis la realidad que os rodea, individual y colectivamente. Esto de la imaginación me recuerda a que Ranta, en algún tema concreto relativo también al funcionamiento del cerebro y a cómo creamos la realidad, Ranta
nos dice que la imaginación es importantísima, que es muy importante salirse de nuestra realidad cotidiana y fomentar la imaginación hacia cualquier foco que quieras destinarla en cualquier aspecto vital, incluso en fantasías. Es muy importante fomentarla, ya que tenemos que reacostumbrarnos a la capacidad creativa infinita que es nuestra original y que aquí está gravemente limitada por este diseño. Pero fijaos, si disponemos de la posibilidad de manipular toda esa potencia energética que proviene de la esencia divina aquí manifestada para poder recrear un escenario, daos cuenta de las tremendas posibilidades que nos dice SED, que en su campo de actuación ellos se dedican como entretenimiento y como ejercicio a generar diferentes tipos de realidad y crear nuevas dimensiones. Entonces, Ramtha insiste en que practiquemos con la imaginación, visualicemos, no tengamos miedo de dejarnos ir, destinemos tiempo diario incluso a hacerlo, programadamente. Cuanto más intensa sea vuestra imaginación, más importante será, por ello, que seáis conscientes de los métodos a través de los cuales la experiencia interna, inconsciente para nosotros, se convierte en realidad física. Vuestros pensamientos y emociones comienzan el proceso de realización física en el momento de su concepción. En cuanto asoma el medio pensamiento, consciente, los inconscientes van por otro lado, ya se está creando. Si resulta que vivís en un área donde la concentración de puntos coordenados es fuerte, una de esas áreas de las que os he hablado que son inusitadamente propicias, parecerá que estáis inundados por enfermedades y desgracias si esa es la naturaleza de vuestros pensamientos, ya que todo pensamiento es así de fértil en vuestro entorno. Por otro lado, si vuestros pensamientos y experiencias subjetivas están lo bastante equilibrados, son optimistas y creativos de una manera constructiva, entonces os parecerá que habéis sido bendecidos por una suerte inusitada, ya que vuestras placenteras suposiciones se volverán rápidamente verdad. Y esto cualquier estudiante de espiritualidad con una cierta trayectoria ya lo sabe. Ya se ha dado cuenta de que esto ocurre literalmente así. Bien. En vuestro país, se refiere a Estados Unidos, la costa oeste, partes de la costa este, Utah, los Grandes Lagos, el área de Chicago, el área de Minneapolis y algunas otras áreas suroccidentales están en esos sectores de excelente actividad coordenada. La materialización ocurrirá muy rápidamente y, por tanto, el potencial tanto constructivo como destructivo es muy alto en función del propósito de los pensamientos que se tengan, constructivo o destructivo. 22:20. Ahora bien, estos puntos coordenados activan por sí mismos el comportamiento de los átomos y las moléculas, al igual que, por ejemplo, el sol ayuda al crecimiento de las plantas. Son como pequeños soles que activan el comportamiento de los átomos y las moléculas por sí solos. Las coordenadas activan el comportamiento generador de átomos y moléculas y amplían en gran manera su capacidad de cooperación. Átomos
y moléculas que tienen un comportamiento generador que es activado por esa energía de los puntos coordenados y que amplían su capacidad de cooperación. Es decir, su tendencia a agruparse en organizaciones y grupos estructurales, para que luego nosotros, a gran escala, los observemos como materia física. Los puntos coordenados magnifican o intensifican el comportamiento, la espontaneidad latente inherente a la materia física. Magnifican o intensifican su comportamiento. Dice aquí, espontaneidad latente inherente a la materia física. Recordemos también que hay una coincidencia generalizada en informarnos en otras, en todas en realidad, las informaciones espirituales recibidas, en que la conciencia trasciende también a la materia física, incluso a las células, las moléculas, los átomos, etc. Es decir, que tras toda manifestación en este entorno, tras toda manifestación físico-material o energética, hay alguna forma de conciencia. Repito, los puntos coordenados magnifican o intensifican el comportamiento, conciencia, la espontaneidad latente inherente a la materia física, espontaneidad latente, vital, espontaneidad latente, vital, inherente a la materia física. Actúan como generadores psíquicos, impulsando a la forma física lo que aún no es físico. Generadores psíquicos, conciencia latente en alguna forma a toda materia. Actúan como generadores psíquicos. Todo, finalmente, todo es la realidad originaria, vida, espíritu, ser, solo que aquí manifestada a través de un diseño de manipulación. Todo. Ahora podéis tomar un descanso. 22:25 a 22:38. El descanso. Bien, este no es un libro técnico, de modo que no es este el momento o el lugar para hablar extensamente de la acción, el comportamiento o los efectos de estos puntos coordenados, ni tampoco de las unidades de energía electromagnética, esas emanaciones naturales de la conciencia de la que os he hablado. Sin embargo, quiero que se sepa que los pensamientos y emociones se transforman en materia física mediante métodos muy definidos y por medio de leyes bastante válidas, a pesar de que puedan ser desconocidas en el presente. No hay magia. De la nada no sale algo. La causa y efecto actúan siempre. Como dice el Kybalión, lo único que puede ocurrir es que desconozcas la ley, pero es inexorable, siempre actúa. Aquí lo está confirmando Set. Sin embargo, quiero que se sepa que los pensamientos y emociones se transforman en materia física mediante métodos muy definidos, esto ya lo he leído, y por medio de leyes bastante válidas, a pesar de que puedan ser desconocidas en el presente. En otras partes del material de Set se explicarán esos procesos claramente para aquellos que deseen ahondar en el tema o aquellos que estén interesados desde un punto de vista científico. El material de Set incluye todo lo
canalizado por Set a través de Jane Roberts. Desde el libro propiamente llamado El material de Set, pasando por el libro en el que Set es el propio autor, habla Set, que es este, más otras informaciones canalizadas que se dieron después, hasta creo que 1975. Incluso más. Puede ser que hasta 1980 y algo. No lo recuerdo bien ahora mismo. Pero hay informaciones específicas. Como ahora nos está remitiendo Set a una de ellas, muy técnica. Aquí solo tratamos esos puntos porque tocan directamente el aspecto multidimensional de la personalidad. Ellos os permiten materializar ciertas experiencias subjetivas dentro de la realidad tridimensional. Antes de dejar este tema, sin embargo, permitidme recordaros que estas emanaciones aparecen en distintos grados en toda conciencia, toda, y tras toda manifestación físico-material hay alguna forma de conciencia. Nosotros somos una forma de conciencia. Aquí, con nuestra mentecita material, los animales, las plantas, todos los seres vivos, cada uno en su nivel, pero también en otras dimensiones, con otros diseños de escenario. Todas las conciencias emiten estas emanaciones. Esto incluye también a la conciencia celular, de tal manera que una red invisible de unidades electromagnéticas impregna totalmente vuestra atmósfera, y sobre esta tela de araña y a partir de ella se forman las partículas de materia física. Se podría escribir un libro completo sobre esta materia. La información sobre la localización de los puntos coordenados principales y absolutos, por ejemplo, os sería muy ventajosa. Estáis muy orgullosos de vuestra tecnología y de vuestra producción de artículos duraderos, de edificios y de carreteras, aunque muchos de ellos sean insignificantes si se los compara a ciertas estructuras del pasado. Pasado lo pone entre comillas porque no se refiere solo a nuestro pasado planetario, sino que habrá por ahí estructuras de miles de millones de años en pie debido a un mayor aprovechamiento tecnológico a partir del conocimiento que está brindando aquí Set. Una verdadera comprensión de la manera en la que una idea se convierte en materia física desembocaría en una renovación total de vuestra llamada tecnología moderna y en edificios, carreteras y otras estructuras que sobrevivirían a aquellas que tenéis ahora. En cambio, mientras se haga caso omiso de la realidad psíquica de la materia, mientras se haga caso omiso de la realidad trascendente psíquica de la materia, no podréis usar eficazmente esos métodos que existen, ni tampoco beneficiaros de ellos, hasta que la comunidad científica no acabe aceptando, ya nos queda menos, que el origen de toda manifestación en este entorno físico-material es la mente, no daremos ese gran paso evolutivo del que habla Set. Que otras canalizaciones nos dicen que tenemos muchos vecinos en la región del escenario muy avanzados en este aspecto. No podréis comprender la realidad psíquica, que es el verdadero impulso de vuestra existencia física, a no ser que primero comprendáis vuestra propia realidad psíquica y vuestra independencia de las leyes físicas.
que en eso estamos ahora mismo. Por tanto, mi primer objetivo es haceros comprender la identidad interna de la que formáis parte y liberaros de algunos de los lastres intelectuales y supersticiosos que os impiden reconocer vuestro potencial y las libertades que os son propias. Quizá entonces podríais empezar a aprender las distintas maneras en que se puede usar la libertad. Este es el final del dictado. También puede ser el fin del capítulo 5. Podéis terminar la sesión o hacer una pausa si lo preferís. Entonces haremos una pausa. 22:58. Finalmente, este fue el final de la sesión. Ambos estábamos cansados. El ritmo de Jane había sido considerablemente más rápido que en la última sesión y mantuvo los ojos cerrados casi todo el tiempo. Y aquí acaba este extraordinario capítulo 5, titulado Cómo el pensamiento da forma a la materia, puntos coordenados, más que para darnos una lección técnica, para, con esta pequeña introducción, acreditarnos la realidad precisa y directa cuando se habla de que creamos nuestro entorno. Precisa y directa. Continuaremos en la siguiente sesión con el capítulo 6, el alma y la naturaleza de su percepción. No puede ser más interesante, dado que el nebuloso concepto de alma se va a explicar por Seth, dando su versión. Podremos armonizarlo con otros conceptos de alma de otras canalizaciones y que nos quede un significado realmente claro de lo que implica el alma. Hasta aquí, por lo tanto, el capítulo 5, siguiente el 6. Prospector.